La rutina había tomado el control de mi vida. Cada mañana me despertaba con la misma sensación de vacío, como si el tiempo se hubiera detenido en una espiral monótona. Valencia, con su vibrante cultura y festivales llenos de color, parecía un mundo distante. Las fallas se acercaban, y el bullicio de la ciudad contrastaba con mi silencio interior. Recordaba los días en que la vida era emocionante, llena de sorpresas y risas. Ahora solo quedaban las tareas del hogar y las conversaciones superficiales con mi esposo. Un día, mientras organizaba unas viejas fotos familiares, me encontré con una imagen que capturó mi atención. Era un retrato de aquel joven que solía ser el niño travieso que corría por la casa. Su rostro había cambiado, ahora se había convertido en un hombre atractivo con una mirada intensa que despertaba algo en mí que creía olvidado. Era el sobrino de mi esposo, quien había crecido sin que yo lo notara. No podía evitar sentirme intrigada por él. La última vez que lo vi fue hace años, ahora su presencia era innegable y perturbadora. La idea de reencontrarme con él me llenó de nerviosismo y emoción a partes iguales. Decidí invitarlo a casa para charlar un rato. La tarde del encuentro llegó y, aunque traté de mantener la calma, una parte de mí estaba ansiosa por descubrir qué diría. Cuando llegó, el aire parecía cargado de electricidad. Su risa resonó en la sala mientras recordábamos anécdotas familiares. Hablamos sobre los planes para las fallas y cómo solíamos disfrutar del ambiente festivo juntos. A medida que avanzaba la conversación, noté cómo su mirada se detenía en mí más a menudo, había un brillo en sus ojos que no podía ignorar. Siempre admiré tu forma de vivir la vida, comentó casualmente mientras servía un poco de vino tinto. Esa frase resonó dentro de mí como un eco lejano que despertaba emociones reprimidas. La tarde avanzaba y las risas se tornaron más cercanas, cada palabra parecía crear una conexión más profunda entre nosotros. Al final del día, me despedí sintiendo una mezcla extraña, alegría por haberlo visto y temor por lo que podría significar este nuevo vínculo. Al cerrar la puerta detrás de él, el silencio volvió a envolverme como una manta pesada. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de emoción. Pasaron los días y mis pensamientos regresaban constantemente a aquel encuentro. Cada vez que escuchaba risas fuera o veía a alguien caminar por la calle con esa misma energía juvenil, recordaba su mirada intensa y cómo me hacía sentir viva nuevamente. La rutina seguía acechando como un ladrón silencioso, cada día era igual al anterior hasta el momento en que decidí invitarlo otra vez. Esta vez sería diferente, quería saber si realmente había algo más entre nosotros o si solo era mi mente jugando trucos debido al aburrimiento cotidiano. Lo llamé para invitarlo a dar un paseo por el parque central donde solíamos jugar cuando éramos niños. El parque estaba lleno de vida ese día, familias disfrutando del sol y grupos de amigos riendo juntos bajo los árboles frondosos. Caminamos entre las sombras proyectadas por las hojas verdes mientras hablábamos sobre nuestras vidas actuales. Me contaba sobre sus estudios y sueños mientras yo compartía mis anhelos olvidados. De repente nuestras miradas se encontraron durante un instante prolongado, sentí el impulso irresistible de acercarme más a él. En ese momento fugaz comprendí lo absurdo del miedo que había sentido antes, no quería perder esta conexión tan especial. ¿Te gustaría ir a las fallas conmigo?, le pregunté sin pensar demasiado en las implicaciones detrás de mis palabras. Su rostro iluminó instantáneamente como si hubiera encendido una luz dentro suyo. Me encantaría, respondió con una sonrisa sincera que hizo latir mi corazón más rápido. A medida que se acercaban las festividades, nuestra relación comenzó a florecer en secreto entre risas compartidas y momentos robados en medio del bullicio festivo valenciano. Sin embargo, cada encuentro venía acompañado del peso del secreto oculto. Sabía que cruzar esa línea podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La noche antes del festival principal decidimos encontrarnos nuevamente para hablar sobre lo sucedido hasta ahora, y lo que podría venir después. Nos reunimos en un bar local donde las luces tenues creaban un ambiente acogedor propicio para nuestras confesiones sinceras. Mientras saboreábamos unas tapas tradicionales y bebíamos vino tinto local, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, aquel donde debía cumplir mis responsabilidades familiares y otro donde podía ser quien realmente deseaba ser junto a él.
¿Qué piensas sobre todo esto?, le pregunté finalmente cuando la conversación tomó un giro más serio. Su mirada se tornó pensativa antes de responder: no sé qué pasará mañana, pero sé que quiero disfrutar este momento contigo. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío mientras me preguntaba si realmente tenía el valor para seguir adelante o si debía poner fin a esta aventura antes de que fuera demasiado tarde. La noche avanzó entre risas nerviosas e incertidumbre palpable hasta llegar al punto culminante. Nuestros labios se encontraron brevemente al despedirnos bajo la luz tenue del bar antes de separarnos nuevamente hacia mundos distintos pero irrevocablemente unidos por ese instante fugaz. Al regresar a casa aquella noche sentí como si todo hubiera cambiado irreversiblemente. Ya no podía ignorar lo que había comenzado entre nosotros ni las emociones intensas desatadas tras cada encuentro furtivo. El dilema moral comenzaba a atormentarme mientras pensaba en las consecuencias ocultas tras esta nueva relación secreta. A la mañana siguiente me desperté con una mezcla de ansiedad y emoción. El beso de la noche anterior resonaba en mi mente como un eco persistente. Mientras preparaba el desayuno, los aromas del café y el pan tostado parecían más intensos que nunca. La rutina diaria se sentía diferente, como si cada pequeño gesto estuviera cargado de un nuevo significado. El sol brillaba en Valencia, iluminando la cocina con una luz dorada que contrastaba con mi creciente inquietud. Miré por la ventana hacia el jardín, donde las flores comenzaban a florecer, ajenas a mis tormentas internas. ¿Qué había hecho? La pregunta giraba en mi mente mientras recordaba su sonrisa, esa chispa de complicidad que había encendido algo en mí que creía apagado. Ese día, el bullicio del mercado local me envolvió cuando salí a comprar. Las voces de los vendedores y el aroma de las frutas frescas eran parte del paisaje cotidiano que solía ignorar. Pero ahora todo era diferente, todo parecía vibrar con una energía nueva. Al pasar junto a un puesto de naranjas, recordé las tardes pasadas con él, riendo y compartiendo historias bajo la sombra de los árboles. La invitación al festival local llegó como un soplo de aire fresco en medio de mi confusión. Se celebraría en pocos días y prometía ser una explosión de colores y alegría. ¿Vas a venir?, preguntó él por mensaje, su tono ligero pero lleno de insinuaciones. Acepté sin pensarlo demasiado, aunque el temor a lo que eso significaría se instaló en mi pecho. El festival traía consigo recuerdos imborrables, risas compartidas con amigos, bailes improvisados y la música vibrante que llenaba las calles. Pero este año sería diferente, sería un encuentro clandestino entre nosotros dos en medio del bullicio festivo. Los días previos al evento transcurrieron entre una mezcla de anticipación y miedo. Cada vez que pensaba en nuestro encuentro, una oleada de adrenalina recorría mi cuerpo. Sin embargo, también me asaltaban pensamientos oscuros sobre lo que significaría realmente dar ese paso. Finalmente llegó la noche del festival. Las calles estaban adornadas con luces brillantes y decoraciones coloridas que danzaban al ritmo del viento cálido. La música sonaba fuerte mientras avanzábamos entre la multitud, cada paso parecía llevarme más cerca de una decisión irrevocable. Cuando nos encontramos entre las multitudes riendo y disfrutando del ambiente festivo, sentí como la tensión entre nosotros crecía como un hilo invisible tirante entre dos extremos opuestos. Las miradas furtivas se convertían en sonrisas cómplices mientras nos alejábamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del parque. Allí, rodeados por el murmullo distante de la fiesta, nuestras manos se encontraron por casualidad antes de entrelazarse naturalmente. En ese instante olvidé todo lo demás, solo existíamos nosotros dos bajo el cielo estrellado. Esto es un error, murmuré al ver su expresión llena de deseo y complicidad. Quizás, respondió él con una sonrisa desafiante. Pero no puedo evitarlo. En ese momento vulnerable nuestras emociones estallaron como fuegos artificiales en el cielo nocturno, nos besamos con fervor en un instante robado donde todo lo demás desapareció por completo. Al separarnos el peso del mundo volvió a caer sobre mis hombros. La realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podría continuar así sin pensar en las consecuencias? La culpa comenzó a asomarse nuevamente mientras caminábamos juntos hacia la fiesta. La noche avanzó entre risas nerviosas e incertidumbre palpable hasta llegar al punto culminante.
Nuestros labios se encontraron brevemente al despedirnos bajo la luz tenue del bar antes de separarnos nuevamente hacia mundos distintos pero irrevocablemente unidos por ese instante fugaz. Al regresar a casa aquella noche sentí como si todo hubiera cambiado irreversiblemente. Ya no podía ignorar lo que había comenzado entre nosotros ni las emociones intensas desatadas tras cada encuentro furtivo. El dilema moral comenzaba a atormentarme mientras pensaba en las consecuencias ocultas tras esta nueva relación secreta. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada momento parecía estar teñido por el recuerdo del festival y aquel beso inesperado. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde vivía como esposa y tía responsable y otro donde exploraba deseos ocultos e inexplorados. Una tarde decidí salir a caminar por el parque cercano para despejar mi mente. Las hojas caídas crujían bajo mis pies mientras reflexionaba sobre mis decisiones recientes. Sentía que cada paso era un recordatorio constante de lo que había dejado atrás, una vida cómoda pero vacía frente a una nueva realidad llena de posibilidades arriesgadas. El aire fresco me envolvía mientras buscaba respuestas dentro de mí misma, necesitaba tomar una decisión clara sobre lo que quería para mi futuro. Pero cada vez que intentaba visualizarlo, su imagen aparecía ante mí como un espejismo cautivador e inalcanzable. Las conversaciones con él se volvieron más frecuentes, cada intercambio era electrizante pero también cargado de tensión emocional. En uno de esos mensajes me preguntó si quería volver a encontrarnos pronto para hablar sobre lo sucedido después del festival. Necesitamos aclarar esto, escribí nerviosa antes de enviarle el mensaje sin poder evitar sentir cómo los latidos acelerados marcaban mis dudas internas. La respuesta llegó rápidamente: sí, quiero verte. Así fue como acordamos encontrarnos nuevamente esa semana en un café tranquilo lejos del bullicio habitual. Era hora de enfrentar aquello que habíamos comenzado sin pensar realmente en sus implicaciones. El día llegó y me senté frente a él sintiendo como la ansiedad me invadía nuevamente mientras tomábamos café bajo la mirada curiosa de otros clientes desprevenidos alrededor nuestro. La conversación fluyó con naturalidad al principio pero pronto se tornó más seria cuando tocamos temas delicados sobre nuestra situación actual. Esto no puede seguir así, dije finalmente rompiendo el silencio tenso que había surgido tras algunas risas nerviosas compartidas previamente. Él asintió lentamente antes de responder: lo sé, pero hay algo real aquí. Las palabras resonaron profundamente dentro mío, sabía que no podía ignorar esa conexión especial aunque también comprendiera los riesgos involucrados. La culpa comenzó a asomarse nuevamente mientras caminábamos juntos hacia la fiesta. Mientras salíamos juntos hacia el exterior sintiéndonos más cercanos pero aún atrapados entre sombras ocultas decidimos dar un paseo por el parque cercano para continuar nuestra conversación lejos miradas curiosas. El parque estaba tranquilo con el murmullo de las hojas moviéndose suavemente al compás del viento. Caminamos por un sendero cubierto de tierra, lejos de las miradas curiosas que nos rodeaban. La atmósfera era diferente, cargada de una tensión que apenas podía soportar. Me sentía viva, pero la culpa se cernía sobre mí como una sombra oscura. ¿No crees que esto es un error?, pregunté, buscando una salida a la tormenta que se desataba en mi interior. Él me miró con intensidad, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y preocupación. No lo sé, respondió con sinceridad. A veces siento que esto es lo único real que tengo. Su respuesta resonó en mí. La vida cotidiana se había vuelto monótona y predecible, cada día parecía un eco del anterior. En ese instante comprendí que no solo buscaba emoción, sino también conexión. Nuestros labios se encontraron en un instante robado, un momento fugaz que me hizo olvidar la realidad por un segundo. A medida que avanzábamos por el parque, el sentimiento de culpa se intensificaba. Era consciente de lo que estaba haciendo y del daño potencial que podría causar. Aún así, había algo en su presencia que me hacía sentir viva de nuevo. Las risas de los niños jugando en la distancia y el aroma a naranjas en flor parecían burlarse de mi dilema interno. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. No podemos seguir así. Él se detuvo y respiró hondo antes de responder: no quiero perderte. Sus palabras me golpearon con fuerza. No solo era él quien estaba arriesgando mucho. La noche caía lentamente sobre Valencia,
tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Las luces del barrio comenzaban a encenderse, creando un ambiente acogedor pero también peligroso para nosotros. La idea de ser descubierto se convirtió en una sombra constante en mi mente. Quizás deberíamos hablar menos, sugirió él con una sonrisa tímida. Solo disfrutar del momento. Asentí sin saber si eso era lo correcto o no. Nos sentamos en un banco bajo un árbol frondoso, donde la luz apenas llegaba y el mundo exterior parecía desvanecerse. Las conversaciones pasadas y los recuerdos compartidos parecían fluir entre nosotros como si hubieran estado guardados durante años. Mientras hablábamos sobre trivialidades, la risa comenzó a llenar el aire entre nosotros nuevamente. Pero cada risa era seguida por un susurro interno que me recordaba lo prohibido de nuestra relación. La culpa me mantenía alerta, sabía que no podría ignorarla para siempre. En ese momento decidí ser honesta conmigo misma. Había algo más profundo entre nosotros, algo más allá del deseo físico o la emoción momentánea, era una conexión emocional desconocida para mí hasta entonces. ¿Te imaginas cómo sería todo si no tuviéramos este secreto?, le pregunté mientras jugaba nerviosamente con mis manos. Él sonrió melancólicamente antes de responder, sería más fácil pero también menos emocionante. Su mirada profunda me hizo sentir vulnerable, allí estaba yo atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de posibilidades. Con cada palabra intercambiada, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba aún más. El murmullo del río cercano parecía reforzar esa idea, las aguas corrían libremente sin preocuparse por las reglas impuestas por la sociedad. Si alguien nos ve, comencé a decir antes de detenerme al imaginar las posibles consecuencias. No quería pensar en ello, prefería aferrarme a esta ilusión aunque fuera temporal. Las luces del festival empezaron a brillar en la distancia, recordándome los días festivos pasados llenos de alegría y risas familiares. Esa vida parecía tan lejana ahora, todo había cambiado desde aquel beso inesperado. Vamos, dijo él al levantarse abruptamente del banco y extendiendo su mano hacia mí con determinación. Quiero mostrarte algo. Sin pensarlo dos veces tomé su mano y seguimos caminando hacia el bullicio del festival local donde las calles estaban adornadas con coloridos faroles y música vibrante sonaba desde cada rincón. La energía era contagiosa, podía sentir cómo mi corazón latía más rápido al sumergirme en esa atmósfera festiva. Mientras nos adentrábamos entre la multitud, reímos juntos como si nada importara realmente, éramos solo dos almas disfrutando del momento sin mirar atrás ni adelante. Pero dentro mío seguía latiendo esa inquietud constante, ¿qué pasaría si alguien nos reconocía? El aire estaba impregnado del olor a churros recién hechos y paella cocinándose al aire libre. Todo parecía perfecto hasta que noté una mirada familiar cruzándose con la mía desde lejos, era uno de los amigos cercanos de mi esposo. El pánico se apoderó instantáneamente de mí mientras intentaba mantener la calma ante esa situación inesperada. Debemos irnos, murmuré casi sin aliento mientras tiraba suavemente de su mano hacia otro lado. Él seguía sonriendo sin darse cuenta del peligro inminente hasta que giró su cabeza hacia donde yo miraba y vio al hombre acercándose hacia nosotros con curiosidad evidente en su rostro. ¿Por qué?, preguntó confundido mientras trataba de seguirme el ritmo acelerado. No puedo explicarlo ahora, respondí apremiante mientras buscábamos un lugar donde escondernos momentáneamente entre los árboles cercanos al camino iluminado por luces brillantes. El corazón me latía desbocado mientras observábamos desde lejos cómo aquel amigo intercambiaba palabras con otros conocidos cercanos a nuestra familia, sin sospechar nada extraño entre nosotros dos. La sensación de estar atrapada entre dos mundos opuestos crecía cada vez más fuerte dentro mío, sabía muy bien cuáles eran las consecuencias si esta situación llegara a salir a la luz. Y cuando finalmente logramos alejarnos lo suficiente como para respirar tranquilos nuevamente, comprendí que esta relación secreta estaba empezando a convertirse en algo mucho más complicado. La noche se había adueñado de Valencia, y las luces de la ciudad brillaban con un aire de misterio. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas, un silencio tenso nos envolvía. Había una mezcla de adrenalina y miedo en el aire, la posibilidad de ser descubiertos se sentía más real que nunca. La presión del secreto pesaba sobre mis hombros, pero el deseo de vivir el momento me empujaba hacia adelante.
Él me miró con una intensidad que encendió algo dentro de mí. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, dejando solo espacio para nosotros dos. Las risas y los murmullos de los transeúntes parecían lejanos, casi irreales. La atracción entre nosotros era innegable y a pesar del riesgo, no podía evitar sentirme viva. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz baja, casi un susurro. Sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y emoción. No lo sé, respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Solo quiero disfrutar este momento. La idea de mantener nuestra relación en secreto se volvía cada vez más difícil. Había momentos en los que sentía que alguien podía sospechar. Una amiga cercana había lanzado miradas inquisitivas durante la última reunión familiar, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. Esa inquietud no me dejaba descansar, cada sonrisa que compartíamos era un recordatorio del peligro que acechaba. Decidimos refugiarnos en un pequeño parque cercano, donde la luz de la luna iluminaba nuestros rostros. Allí, rodeados por la naturaleza y el murmullo lejano del tráfico, me atreví a acercarme más a él. La conexión emocional que habíamos desarrollado se había transformado en algo palpable, era como si el aire entre nosotros chisporroteara. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté mientras me sentaba sobre un banco desgastado. ¿Y qué? No puedo dejar de pensar en ti, dijo él con sinceridad. Quiero vivir esto. En ese instante todo lo demás dejó de importar. La culpa y el miedo se desvanecieron mientras nuestras manos se encontraban en medio de la oscuridad. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas, compartiendo risas y confidencias que nunca habíamos imaginado decirnos antes. El tiempo parecía detenerse mientras nos adentrábamos más en esta locura compartida. Sin embargo, al amanecer siguiente la realidad regresó con fuerza. La luz del día trajo consigo recuerdos del mundo exterior, mi vida cotidiana y las responsabilidades que había dejado atrás por unas horas mágicas pero peligrosas. Aún así, no podía dejar de pensar en lo bien que me sentía al lado suyo. Al regresar a casa, el ambiente era tenso e incómodo. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor con una expresión seria. Algo en su mirada me hizo dudar por un momento sobre nuestra decisión de continuar con este juego arriesgado. Intenté actuar normal mientras preparaba el desayuno, sin embargo, cada movimiento parecía estar cargado de significado. ¿Todo bien?, preguntó él sin apartar los ojos de mí. Sí, solo un poco cansada, respondí rápidamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. El desayuno transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como si estuviéramos jugando a un juego peligroso donde ambos éramos conscientes del riesgo involucrado pero decididos a seguir adelante. Más tarde ese día recibí un mensaje inesperado. Era una invitación para asistir a una reunión familiar al día siguiente. La idea me llenó de ansiedad, sabía que sería difícil mantener las apariencias frente a todos ellos después de lo ocurrido esa noche mágica. A pesar del temor que me invadió ante la posibilidad de ser descubierta, no podía evitar sentirme emocionada por ver a mi sobrino nuevamente. Sin embargo, también había una parte dentro mío que temía enfrentar esa situación sin poder compartir lo que realmente estaba sintiendo. El día llegó rápidamente y al llegar a casa familiar noté las miradas curiosas dirigidas hacia mí. Algo había cambiado desde nuestra última reunión y no podía ignorar esa sensación incómoda en el aire. Cada risa sonaba forzada y cada conversación parecía estar llena de doble sentido. Durante la cena intenté concentrarme en las conversaciones triviales sobre el clima y los planes futuros para las fallas, sin embargo, mi mente divagaba hacia mis propios secretos ocultos bajo capas de sonrisas falsas y palabras vacías. Fue entonces cuando noté cómo uno de mis cuñados observaba atentamente mis reacciones cuando hablábamos sobre mi sobrino. Su mirada penetrante parecía intentar desentrañar algo oculto detrás de mi fachada tranquila. ¿Qué te pasa? Te veo distraída, comentó él al notar mi falta de atención durante una anécdota familiar graciosa. Solo estoy pensando en algunas cosas, respondí evasivamente mientras trataba de disimular mi nerviosismo. La cena concluyó sin incidentes mayores, sin embargo, sabía que aquel ambiente cargado no iba a desaparecer fácilmente.
Esa noche decidí enviarle un mensaje a mi sobrino para asegurarme que todo estuviera bien entre nosotros tras esos momentos intensos compartidos. La respuesta llegó rápidamente: todo bien aquí. Pero había algo más detrás del mensaje corto. Su tono parecía contener una carga emocional más profunda que no podía ignorar. A medida que pasaron los días siguientes entre reuniones familiares y pequeñas interacciones cotidianas con él, comenzó a crecer dentro mío una inquietud mayor: ¿podríamos realmente mantener este secreto? Las miradas sospechosas aumentaban cada vez más e incluso comenzaba a cuestionar si todo esto valía realmente la pena o si estaba arriesgando demasiado por algo tan efímero como esta conexión prohibida. Mientras tanto, mis sentimientos hacia él seguían evolucionando. Cada encuentro furtivo intensificaba la confusión entre lo correcto y lo deseado hasta llegar al punto donde ya no sabía dónde terminaban mis responsabilidades familiares y comenzaban mis propios deseos personales. La tarde transcurría lentamente y el bar en el que me encontraba se llenaba de risas y murmullos. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor, pero mi mente estaba lejos de disfrutarlo. Un mensaje de mi esposo había llegado a mi teléfono, un simple «¿Dónde estás?». La inquietud se apoderó de mí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había notado algo? Mientras trataba de calmar mis pensamientos, la puerta del bar se abrió y entró él. Su mirada buscó la mía entre la multitud y, al encontrarla, una chispa de complicidad iluminó el aire pesado que me rodeaba. Era como si el tiempo se detuviera por un momento. Su presencia era un recordatorio de todo lo que había arriesgado. Caminó hacia mí con una confianza que me desarmaba. ¿Todo bien?, preguntó, su voz suave contrastando con la confusión que me invadía. Sí, respondí con una sonrisa forzada. Solo pensando en algunas cosas. ¿Sobre nosotros?, inquirió, su mirada intensa atravesando las barreras que intentaba levantar. No sé si esto es lo correcto, confesé, sintiendo cómo las palabras pesaban en mi pecho. Él se inclinó un poco más cerca, como si el mundo a nuestro alrededor dejara de existir. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Las palabras resonaron en mí mientras recordaba los momentos robados que habíamos compartido. La conexión era innegable, pero también lo eran las consecuencias. Me pregunté si estaba dispuesta a seguir adelante o si debía poner fin a esta aventura antes de que fuera demasiado tarde. La conversación siguió fluyendo entre nosotros, pero cada palabra era un eco de mis dudas internas. La tensión aumentaba, y cada vez que nuestras manos se rozaban sobre la mesa, una corriente eléctrica recorría mi piel. En ese instante todo parecía posible. De repente decidí romper el silencio que nos envolvía. ¿Y si alguien nos ve? ¿Y qué? No somos niños, respondió él con una sonrisa desafiante. Pero esto no es solo diversión, murmuré. Quizás no, admitió. Pero también es algo real. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. La realidad se volvía cada vez más compleja mientras nuestras vidas se entrelazaban en este juego peligroso. Sin embargo, esa noche decidí dejarme llevar por la corriente y disfrutar del momento. El bar seguía lleno de vida a nuestro alrededor mientras hablábamos sobre trivialidades. Sin embargo, mis pensamientos seguían regresando al mensaje inquietante de mi esposo. La preocupación comenzó a eclipsar la alegría del encuentro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad hablando y riendo juntos, decidimos salir a dar un paseo por las calles iluminadas de Valencia. Las luces brillantes reflejaban nuestra propia confusión. Por un lado estaba el deseo ardiente de estar juntos y por otro la sombra del secreto que nos acechaba constantemente. Mientras caminábamos por las estrechas calles empedradas del casco antiguo, sentí como la incertidumbre comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Cada paso era un recordatorio del riesgo que corríamos, cada rayo de luz parecía burlarse de nuestra clandestinidad. Al llegar a una pequeña plaza adornada con flores nocturnas y faroles encendidos, decidí detenerme para respirar profundamente y aclarar mis pensamientos. Él me miró fijamente mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Si esto va a seguir así, comencé, necesitamos ser más cuidadosos. Lo sé, respondió él con seriedad en su voz. Pero no puedo evitarlo.
El eco de sus palabras resonó en mi mente mientras me daba cuenta de lo complicado que se había vuelto todo esto. ¿Cómo podría continuar viviendo así? El miedo a ser descubierta comenzaba a consumir cada momento dulce compartido entre nosotros. De repente escuché risas cercanas y miré hacia atrás para ver a un grupo familiar acercándose hacia nosotros desde una calle adyacente. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlos. Amigos cercanos de mi esposo estaban llegando al bar donde habíamos pasado la noche anterior. Rápido, le dije mientras tiraba suavemente de su brazo para apartarnos del camino visible. Nos escondimos detrás de una fuente ornamentada mientras los amigos pasaban sin notar nuestra presencia oculta. El sonido alegre llenó el aire mientras ellos intercambiaban historias sobre sus días. Yo solo podía pensar en cómo había llegado hasta aquí y en cómo podría salir sin ser vista. Cuando finalmente se alejaron lo suficiente como para sentirme segura nuevamente, solté un suspiro profundo al darme cuenta del peligro constante en el que vivía ahora mismo. No podemos seguir así, murmuré casi para mí misma mientras miraba hacia abajo. Sentía como las lágrimas amenazaban con brotar ante la presión acumulada dentro mío. Él tomó mi mano suavemente y dijo: «No tengo intención de dejarte ir». Sus palabras eran firmes pero también llenas de incertidumbre. Sabía tanto como yo cuán frágil era nuestra situación actual. En ese instante comprendí que nuestra relación había trascendido más allá del deseo físico. Había algo más profundo e inexplicable entre nosotros que desafiaba toda lógica social y moralidad establecida. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a hablar sobre lo inevitable, sobre lo que significaría dar el siguiente paso, sentí vibrar nuevamente mi teléfono en el bolso. Al sacarlo rápidamente vi otro mensaje. Esta vez era uno más largo enviado por mi esposo. «He estado pensando mucho últimamente, creo que deberíamos hablar». El corazón me dio otro vuelco al leer esas palabras. Sabía perfectamente lo que eso implicaría. Miré hacia él con preocupación reflejada en mis ojos. Esta vez no habría escapatoria fácil ni respuestas simples para ofrecerle cuando llegara el momento inevitable. La presión se hacía cada vez más intensa, como si el aire en la habitación se volviera más denso. Miré a mi sobrino, quien parecía percibir mi inquietud. «¿Estás bien?», preguntó con una preocupación genuina en su mirada. Su voz resonó en mí, y por un momento, el mundo exterior se desvaneció. Pero la realidad no podía ser ignorada. El mensaje de mi esposo seguía pulsando en mi mente. «Sí, estoy bien», respondí con una sonrisa que no lograba ocultar mi angustia. No quería que él cargara con mis problemas. La relación que habíamos construido en secreto comenzaba a tener un peso que no podía soportar. La culpa me envolvía como una sombra persistente. Decidí que necesitaba salir un momento, tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos. «Voy a dar una vuelta», le dije mientras me levantaba del sofá. Él asintió aunque su expresión mostraba preocupación. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus ojos sobre mí, como si esperara algo más de mí. El parque cercano era un refugio habitual para mí, un lugar donde solía encontrar paz entre el bullicio de la ciudad. Valencia estaba hermosa esa tarde, los árboles estaban llenos de hojas brillantes y el aroma de las flores me envolvía. Sin embargo, la belleza del entorno no podía ahogar el tumulto interno que experimentaba. Me senté en un banco y saqué el teléfono nuevamente. La pantalla iluminó mi cara y vi el mensaje otra vez: «Hablemos». Era un recordatorio de que no podía escapar de las decisiones que había tomado. Las palabras parecían resonar con fuerza mientras miraba a los niños jugar cerca, ajenos a mi tormento. La vida continuaba para ellos sin preocupaciones ni secretos ocultos. Un amigo de la familia pasaba por allí, y me saludó con una sonrisa amistosa. «¿Todo bien?», preguntó con un tono casual pero curioso. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. Parecía haber notado algo diferente en mí. «Sí, todo bien», respondí rápidamente, tratando de mantener la compostura. «Te he visto menos últimamente», comentó él mientras se sentaba junto a mí. «¿Algo está pasando?». La pregunta era inocente, pero en su tono había una insinuación que me hizo estremecer. «No realmente», dije mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada penetrante. Su expresión cambió ligeramente. Había algo en sus ojos que indicaba que sospechaba más de lo que decía. «Bueno, si necesitas hablar»,
ya sabes dónde encontrarme, ofreció antes de marcharse dejando una sensación incómoda tras de sí. El tiempo pasó lentamente mientras reflexionaba sobre lo sucedido. La presión social y familiar comenzaba a sentirse como una red apretada alrededor mío, cada vez era más difícil respirar sin recordar las consecuencias de mis actos. Decidí regresar a casa antes de que mi mente se llenara aún más de dudas y temores sobre lo inevitable. La conversación con mi esposo estaba cerca y no sabía cómo enfrentarla ni qué decirle cuando llegara ese momento crucial. Al entrar al hogar, la atmósfera era tensa, todo parecía igual pero había un cambio palpable en el aire. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor con una expresión seria, los papeles desordenados frente a él parecían reflejar su estado mental. «Hola», dije tratando de sonar casual mientras me acercaba. Él levantó la vista y asintió sin pronunciar palabra alguna. «Necesitamos hablar», dijo finalmente después de unos segundos que se sintieron como horas. Asentí lentamente sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. «Sí, claro». El silencio entre nosotros creció hasta convertirse en una barrera casi tangible mientras tomábamos asiento frente a frente. «Te he notado distante últimamente», comenzó él con voz firme pero tranquila. «No sé qué está pasando contigo». Las palabras pesaban sobre mí como plomo caliente, sabía que tenía que ser honesta pero el miedo al daño colateral me paralizaba. En ese momento pensé en lo fácil que sería desviar la conversación hacia otros temas o incluso mentirle por completo. Sin embargo, algo dentro de mí exigía sinceridad, quizás porque ya había cruzado demasiados límites y cualquier intento por ocultar más solo complicaría las cosas aún más. «Es solo trabajo», logré decir finalmente tras varios intentos fallidos por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que realmente sentía sin revelar demasiado. Él frunció el ceño ante mi respuesta evasiva, sabía perfectamente cuando le mentían o cuando ocultaban algo importante detrás de sonrisas fingidas o excusas vacías. «¿Trabajo? ¿Desde cuándo te afecta tanto?», cuestionó con incredulidad creciente en su voz. El ambiente se tornó pesado, cada palabra parecía cargar consigo un mundo entero lleno de secretos no revelados ni compartidos entre nosotros dos durante años. Justo cuando iba a abrirme más sobre mis sentimientos contradictorios, sonó nuevamente mi teléfono, otro mensaje inesperado del mismo número conocido, su sobrino, diciendo simplemente, «Hablamos luego». Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo, era como si los dos mundos, el mío personal y el familiar, estuvieran colisionando violentamente sin posibilidad alguna de reconciliación entre ellos. Mi esposo observó mi reacción e inmediatamente notó algo extraño. «¿Quién es?», preguntó directamente mirando fijamente hacia mí mientras yo luchaba por encontrar respuestas coherentes ante su interrogante mordaz. «No es nada importante», intenté desviar nuevamente aunque sabía muy bien que eso no bastaría esta vez. Él dejó escapar un suspiro frustrado antes de continuar. «No puedes seguir así, hay cosas entre nosotros que necesitamos resolver». Sentí como cada palabra caía como plomo caliente sobre mí, sabía perfectamente lo cierto detrás de sus afirmaciones pero también comprendía lo complicado e insostenible que sería afrontar todo esto al mismo tiempo. La conversación había tomado un giro inesperado e inquietante. Las sombras del pasado empezaban a cobrar vida justo cuando pensaba haber encontrado algún tipo de claridad o resolución ante mis propios dilemas emocionales. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del deber familiar y otro marcado por deseos prohibidos e inconfesables. La tensión en el aire era palpable. La conversación que había comenzado como un intento de desviar la atención se transformó en un enfrentamiento emocional. Su mirada penetrante me retaba a ser honesta, a enfrentar lo que había estado evitando. «¿Por qué no podemos simplemente ser felices?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de frustración y anhelo. «Porque esto no puede ser», respondí, intentando mantenerme firme. Pero en el fondo, la verdad era que cada palabra suya resonaba en mi interior, desnudando mis dudas y miedos. «No puedo seguir así», repetí, esta vez más para mí que para él. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y cargado de significado. Las luces del bar titilaban suavemente, creando un ambiente que contrastaba con la tormenta emocional que vivía. Recorrí mentalmente los momentos compartidos, las risas, las miradas furtivas, los instantes robados que habían encendido algo dentro de mí.
Pero también estaban presentes las sombras de la culpa y el miedo a perderlo todo. ¿Y si nos damos una oportunidad?, sugirió con una voz casi suplicante. La idea hizo eco en mi mente, pero sabía que era un camino peligroso. Las consecuencias de nuestras acciones podrían ser devastadoras no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodeaban. Mientras pensaba en mis opciones, recordé el festival que se acercaba, Las Fallas. La ciudad se llenaría de luz y color, pero también de miradas curiosas y chismes al acecho. ¿Podría realmente arriesgarme a vivir esta aventura en medio del bullicio y la celebración? La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa. No puedo arriesgarlo todo por algo tan incierto, finalmente dije, sintiendo cómo la decisión se formaba dentro de mí como una corazonada irrefutable. Es mejor poner fin a esto antes de que sea demasiado tarde. Su expresión cambió drásticamente, el dolor era visible en su rostro. ¿Así que eso es todo? ¿Te vas a rendir? Su incredulidad me atravesó como un dardo afilado. No es rendirse, intenté defenderme. Es proteger lo que ya tengo. Pero incluso mientras hablaba esas palabras, sabía que me estaba engañando a mí misma. La noche avanzó mientras nuestras miradas se cruzaban en un juego de emociones contradictorias, amor, deseo, culpa y responsabilidad. Me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde podría seguir viviendo una vida convencional y otro donde la pasión me ofrecía una salida tentadora. Finalmente decidí marcharme antes de ceder ante mis impulsos más oscuros. Caminé por las calles iluminadas de Valencia con el corazón acelerado y la mente agitada por lo ocurrido esa noche. Los aromas de las tapas recién hechas flotaban en el aire mientras pasaba junto a restaurantes llenos de vida, risas y música llenaban los espacios donde antes había encontrado consuelo. Al llegar a casa, la oscuridad me envolvió como un manto pesado. Mi esposo estaba sentado en el sofá leyendo un libro, su presencia tranquila contrastaba con mi agitación interna. Intenté actuar normal mientras me despojaba del abrigo y dejaba mis cosas en su lugar habitual. ¿Cómo te fue esta noche?, preguntó sin levantar la vista del libro. Bien, respondí con evasión mientras mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de ser descubierta. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí rendida sobre la cama, incapaz de cerrar los ojos sin revivir cada instante vivido con él. La decisión tomada pesaba sobre mí como una piedra, no podía evitar preguntarme si realmente había hecho lo correcto o si simplemente estaba huyendo del amor genuino que había encontrado por accidente. Los días siguientes fueron tensos y llenos de incertidumbre. El festival llegó a Valencia con su esplendor habitual, miles de personas se agolpaban por las calles disfrutando del arte pirotécnico y las fallas monumentales que adornaban la ciudad. Yo observaba desde lejos, sintiendo como mi corazón anhelaba participar pero sabiendo que debía mantenerme alejada. Sin embargo, ese anhelo incontrolable me llevó a tomar decisiones impulsivas. Cada vez que veía algo relacionado con el festival o escuchaba risas cercanas sentía como mi determinación flaqueaba poco a poco. Una tarde decidí dar un paseo por uno de los parques cercanos para despejar mi mente, necesitaba respirar aire fresco lejos del bullicio festivo pero también lejos del peso emocional que llevaba encima desde nuestra última conversación. Mientras caminaba entre los árboles frondosos y disfrutando del canto lejano de algunos pájaros, me encontré cara a cara con un amigo cercano de la familia, alguien cuya mirada siempre había tenido el poder de ver más allá de las apariencias. Hola, saludó con una sonrisa forzada mientras sus ojos escudriñaban mis expresiones faciales buscando respuestas ocultas. Hola, respondí tratando de mantenerme tranquila aunque sentía como mi pulso aumentaba al instante. Te he visto algo distante últimamente, ¿todo bien?, insistió mientras caminábamos juntos por el sendero cubierto de hojas secas. La pregunta resonó dentro mío como un eco inquietante. Sabía perfectamente lo mal guardado que estaba mi secreto y cuánto podría costarme si decidía abrirme ante él. No hay nada fuera de lo común, intenté restarle importancia al asunto aunque cada palabra sonó vacía incluso para mí misma. Él mantuvo su mirada fija sobre mí durante unos instantes más antes de cambiar drásticamente el tema, sin embargo sabía muy bien que no podía escapar mucho tiempo más sin enfrentar las consecuencias inevitables de mis decisiones pasadas. Cada día transcurría entre risas ajenas pero también entre sombras amenazantes,
el peso del secreto seguía creciendo hasta convertirse casi en insoportable cuando finalmente recibí un mensaje inesperado. Necesitamos hablar. El remitente era él, aquellas palabras resonaron como campanas estruendosas anunciando lo inevitable. Nuestra historia estaba lejos de haber terminado aunque yo hubiera tomado decisiones difíciles para proteger lo conocido. En ese instante comprendí cuán frágiles eran todas mis resoluciones anteriores frente al deseo ardiente por encontrar respuestas definitivas sobre nuestro futuro juntos o separados. La tarde se desvanecía en un ocaso dorado mientras caminaba por las calles de Valencia, cada paso resonando con el eco de mis decisiones. La brisa suave acariciaba mi rostro, pero no podía escapar del peso que llevaba en el corazón. Había decidido poner fin a lo que había comenzado, pero la incertidumbre me seguía como una sombra persistente. Al llegar al parque donde tantas veces había compartido risas y secretos, me senté en un banco solitario. Las hojas caídas crujían bajo mis pies, un recordatorio de que todo lo que había florecido podía marchitarse en un instante. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en los rostros ajenos. Todos parecían sumidos en sus propias historias. ¿Quién podría imaginar la tormenta que se cernía sobre mi vida? Un mensaje llegó a mi teléfono y mi corazón dio un vuelco. Era de él. ¿Dónde estás?, preguntaba y su simple texto encendió una chispa de confusión en mí. Habíamos acordado no comunicarnos más, pero el deseo de escuchar su voz era abrumador. No podía ignorar esa conexión que nos unía, aunque sabía que era peligrosa. Decidí responderle con frialdad, intentando mantener la distancia que había prometido a mí misma: estoy ocupada. La respuesta fue casi instantánea: no puedo dejarlo así. Mis manos temblaban mientras leía sus palabras, la lucha interna entre el deber y el deseo se intensificaba. En ese momento, recordé la conversación que había tenido con mi esposo días atrás. Sus ojos habían brillado con una mezcla de tristeza y resignación cuando mencionó algo sobre conocer la verdad. No quería pensar en ello, pero ahora cada palabra resonaba como un eco ominoso en mi mente. ¿Acaso él sabía más de lo que decía? La revelación me golpeó como un rayo, quizás no estaba tan sola como creía en este laberinto emocional. La idea de ser descubierta me llenó de pavor. Las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para mí, sino también para quienes amaba. Mientras reflexionaba sobre esto, decidí volver a casa antes de que la oscuridad cubriera mis pensamientos con más confusión. Al entrar, el silencio era abrumador. Mi esposo estaba sentado en la sala, con una expresión grave que no podía descifrar. La tensión era palpable. ¿Por qué llegas tan tarde?, preguntó sin mirarme a los ojos. Estuve dando un paseo, respondí evasivamente sintiendo como cada palabra se convertía en una carga. ¿Un paseo, a solas? Su voz sonó más dura de lo esperado. El aire se volvió pesado entre nosotros, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa al mentirle otra vez. Pero antes de poder articular otra excusa o intentar cambiar de tema, él continuó: he estado pensando sobre nosotros. El mundo pareció detenerse por un instante, el temor se apoderó de mí al anticipar lo inevitable. ¿Qué quieres decir?, logré preguntar con voz temblorosa. Sé que algo no está bien, dijo finalmente, su mirada fija en mí como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras consideraba mis opciones. Podía seguir negándolo o enfrentar la verdad y arriesgarlo todo. Pero antes de poder decidirme por alguna opción, él rompió el silencio nuevamente: he escuchado cosas, rumores. El frío recorrió mi espalda al escuchar eso, la posibilidad de ser descubierta se hacía cada vez más real y aterradora. Las horas pasadas parecían insignificantes frente a esta revelación. ¿Qué rumores?, pregunté tratando de mantener la calma. No importa, respondió con desdén mientras se levantaba del sofá y comenzaba a caminar hacia la cocina como si quisiera evitarme. No importa, ¿en serio? La indignación brotó sin quererlo. ¿Cómo podía tomar esto tan a la ligera cuando mi mundo estaba desmoronándose ante mis ojos? No quiero pelear, dijo al girarse hacia mí nuevamente con una expresión cansada. Entonces hablemos, insistí sintiendo cómo las emociones empezaban a desbordarse dentro de mí. Él suspiró profundamente antes de responder:
solo quiero saber si hay algo más, algo que debería saber. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra relación y cuánto estaba dispuesto a tolerar antes de romperse por completo. A pesar del miedo latente dentro mío por ser descubierta y perderlo todo, también sentí una extraña liberación al tener esta conversación abierta. Si hay algo, comencé a decir sin saber realmente cómo continuar ni qué consecuencias tendría esa confesión para ambos. Pero justo entonces sonó el teléfono, interrumpió nuestras palabras como un aviso inminente del destino que nos acechaba desde las sombras. Mi corazón latió con fuerza al ver quién llamaba, era él nuevamente. Sin pensarlo 2 veces tomé el teléfono y respondí apresuradamente: ¿Qué quieres? La voz del otro lado sonó firme: necesitamos hablar. Era imposible ignorar esa llamada, todo lo construido hasta ahora parecía estar colapsando bajo el peso del momento presente. Miré a mi esposo esperando su reacción mientras comenzábamos a deslizarnos hacia un abismo del cual podría no haber retorno. Las decisiones tomadas hasta ese momento parecían irrelevantes ante la urgencia del instante presente. Sabía que cualquier respuesta podría desencadenar una tormenta aún mayor entre nosotros 3. En ese instante crucial entendí que tenía 2 caminos por delante, uno lleno de verdades dolorosas y otro lleno de mentiras destructivas. Pero ya nada sería igual después de este momento. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo y yo solo podía mirar hacia adelante sin saber qué forma tomaría mi vida después del siguiente movimiento. Y así fue como me encontré atrapada entre 2 mundos irreconciliables, donde cada decisión podría llevarme hacia un nuevo comienzo o condenarme a vivir con las sombras del pasado eternamente acechándome.